やめやめ、茶番は終わり。生姜って魔法薬をいっぱい入れたスープを飲むとどれだけノリノリで踊って疲れて寝落ちしても風邪ひかないんですよ。超すごい。誰がバカって言ったやつ。電気の魔法バシュンコネクション、ランケーブルにキャシャン法に火が権限、あれ手前入れたらとかすごいじゃない。ウーファー揺らした秘密の魔法のジュワー。けど、この魔力循環エネルギー USB なんとかケーブルを買ってくれたらみんなでしてあげるのも考えようかな。じゃあ魔力エネルギーなんとかかんとかなんケーブルをキラキラいいから買って、はいに乗せて歌えばいいから声で歌えば目の前みたいなヘルツ数えき直せばないね。ノーミュージックのライフだらしポージックに限ります。恋した音のストーリーこぼさないように低音質な子にはしてして外を言わせてしてしてしちゃうぞマジカルオーディオナンバー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 マジカルオーディオ
プレーコンなんちゃらかんちゃらエネルギーに満たされ、オーラはいい感じに輝き、全てのオーディオ機器が激ヤバ最強音質、マジのナンバーワンになったのであった。めでたしめでたし。はあ、この曲茶番長かった。さてと音割れポッターでも聞くか。音質悪くないですか？耳が鼻になるかと思いました。Hola, hola, 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 gente, ¿cómo están? Ah, re youtuber era. Soy yo, HD. Estoy otra vez con el Missy. Missy decía hola. Decía hola. Le pegaba. Sí, se la pasen súper bien. Se duerme la siesta. Hoy vamos a hablar de cosas controversiales. Generalmente es con aplausos, pero me parece que en la vida real esa cosa de Twitter es como que mejor representada por golpes en la mesa. Bueno, cuestión. Missy, contales cómo vino este tema a parar ante nosotros. Etc, etc. Exacto. Uh-huh.
Sí. Bueno, la cuestión es que yo soy peor que Bici. Ese es mi problema. Yo soy peor. Yo soy más terrible. Y tipo, Bien, sí, pero sí. largo. Me acabo de dar cuenta de que te tenía silenciado, perdón. Bueno, resumo O sea, nada de lo que dije se escucha. Sí, perdón. Bueno, cuestión que resume así rápido. Missy encontró un video sobre entretenimiento, arte y política y opinó y le escribió un comentario al chabón y me mandó el video ese para plantearlo como tema. Continúa. Lo había dejado por ahí el resumen. Vos podés, bro. Continúa. Básicamente era eso, o sea, era eso, o sea, esta persona dice que no está bien que haya política en el entretenimiento, lo cual me parece un poco complicado de hacer, y que si va a estar, tiene que ser de la forma más neutral posible, lo cual también es muy complicado de hacer. No solo por una cuestión de que cada quien tiene sus creencias y lo que sea, o sea, por una cuestión de que es difícil también en formatos televisivos hacer esas cosas. Eso es a lo que yo voy. Sí. Bueno, la cuestión es que Pero bueno, Sache, platica. el bro me pasó esto. Y yo soy muy controversial. Y como que vos le hiciste todo re respetuoso, Missy. Y es como que te admiro mucho por eso, porque yo vi ese video y fue como... Bitch, no. Fue como, no. Y tipo primero le escribí una biblia re larga a la persona y después dije, no, esto es re bardero. Y simplemente fui y ventilé con Missy después. Pero la cuestión es que el tipo... Sí. Este tipo de videos que me pasó el Missy son como bastante comunes en realidad. O sea, gran parte de la comunidad de reviewers en YouTube como que tienen esta especie de creencia de que política caca y tipo que la política es como un ente filosófico muy superior. Pero es como que no. Tipo, como que si estudias arte, una de las cosas que más me dijeron mis profesores y que se las dicen todo el tiempo a los pendejitos es que cuando dicen cosas así, tipo que su arte es apolítico y cosas así, generalmente lo que un profesor te va a decir es que esa visión es política. Es una manera de posicionarte ante un hecho social, ante una construcción de las instituciones. Eso es un hecho político. Y como que toda obra de arte es un hecho político. Pensé en que podíamos ir desglosando como los temas que el tipo fue planteando. Y el primero que planteó, uno es muy controversial, pero ese más adelante. Pero el primero que planteó es eso, que hay muchas series, dice, muchas obras de arte que forzan la política dentro de ellas mismas, como que fuerzan un mensaje y que eso es negativo. A ver, vergas. Bici, ¿qué pensaste? A ver, antes de que yo diga... A ver, empieza tú porque se nota que te quieres desahogar mucho. Entonces, a ver. A ver, mierdas. A ver, mierdas. Cálmate, Saisa. Se crunche los dedos. No, tipo, ¿qué tiene de malo? De que ponele que no hablando del hecho de que este video tiene una definición de política terrible, que es como una definición de diccionario, y definir política por diccionario está correcto. Es la definición de la palabra. Pero cuando trata con arte, cuando trata con sociedad, lo que la política significa es súper extenso. Súper extenso. Un montón de filósofos, sociólogos, politólogos han escrito sobre lo que significa la política. En resumidas cuentas, es las maneras que las sociedades y las individualidades se relacionan entre ellas. Después tenés lo que son las ideologías, tenés los partidos políticos, los eventos históricos, las corrientes del pensamiento, todo eso. Pero todo eso es política, tipo todo. Todo es política, básicamente. Sé que esto suena re... pero la apuesta es que al vivir en una sociedad
vivimos, eso es un ser político. El simple hecho de haber nacido te hace un ser político, porque sos un ser con derechos, por un montón de razones. La cuestión de las cosas que creamos los seres políticos como nosotros son políticas, porque además de vos cuando creas arte, el hecho de que al crear arte, el arte termina de ser arte cuando hay un espectador. Esta es una teoría del arte que es bastante como validada. No todo el mundo lo opina, pero en mi vista y en la de muchas otras personas más leídas que yo, el arte necesita un espectador. El arte para ser arte necesita espectador. Hay muchas teorías que hasta dicen que el espectador nos chupa, tipo, el artista nos chupa un huevo. Hay otras que dicen que no, que el rol del artista es importante, bla, bla, hay muchas discusiones. Pero la cuestión es que necesitas el espectador. El espectador. No, yo también estoy yo también estoy de acuerdo con eso de que necesitas a un espectador forzosamente para que haya una transmisión del mensaje, si no, pues... Sí, si no, ¿para qué mierda haces arte? Exactamente. Claro. O sea, entiendo que muchas veces sea para ventilar, pero muchas veces ese es el simple mensaje. Muchas veces cuando hacemos arte Me para desahogué. ventilar, es el me desahogué y expresarle a las otras personas que estoy triste. Quizás algo está inconsciente muchas veces, pero algo estás buscando, algo estás expresando. Quizás estás buscando expresar la nada misma, vas a expresar la nada misma. Pero la nada misma que quieras expresar va a ser conceptualizada por la otra persona, porque las experiencias, vivencias políticas de la otra persona no son las mismas que las tuyas. Entonces hay una interpretación de la obra que ni siquiera es ponerte a pensar qué significa la obra, es ver la obra y entenderla. Ver la obra y entenderla, ya la conceptualizas. O sea, es como esto de pensar en el arte puro, que una obra puede representar un mensaje y que todos los autores todos los espectadores van a interpretar el mensaje de la misma manera. Es imposible eso. Sobre todo porque quizás tengas, por ejemplo, la Capilla Sixtina, pintada en el año del pedo. Yo no voy a interpretar la Capilla Sixtina de la misma manera que el Papa interpretó la Capilla Sixtina. Y los dos la vimos. Yo la vi en persona, la Capilla Sixtina. Entonces, dejando eso de lado, la política va a afectar a tu obra, no importa lo que sea. En realidad la política te va a afectar en todas tus decisiones de la vida, sea salir con una persona, sea comprar un objeto, sea votar por un nuevo presidente. En todo eso hay política. Son distintas maneras que el humano tiene de interactuar con la política. La política de partidos es una manera de interactuar con la política, no es la única. Dejando eso de lado. ¿Cuál es el problema? Este chabón habla de propaganda. Lo pone de ejemplo con cosas LGBT y etc. Y hace mucho hincapié en eso de la neutralidad política y de que si vas a meter política tiene que ser neutral y si no es malo, si no se transforma en propaganda. En propaganda, claro. Perdón, pero no. O sea, me estás diciendo que las obras del manifiesto Dada, que son literal un manifiesto, les cuento algo, un manifiesto es propaganda en gran parte. Estás difundiendo tu idea. Propaganda es esta cosa de vender una idea, de difundirla. Eso es propaganda. El manifiesto Dada, que tiene obras de arte collage re importantes, es propaganda. Bueno, está bien. Quizás no, por tu visión de política puedo reinterpretarla. Algo más controversial. Las xilografías de la Unión Soviética. Les voy a contar algo. Yo estudié una forma de arte que se llama grabado. El grabado no fue considerado una técnica de arte válida hasta el siglo XVIII-XIX, gracias a los alemanes que la empezaron a usar de maneras distintas. La forma del arte en la que yo me especifico fue creada para hacer propaganda. Fue creada para hacer cosas de una difusión masiva. Como la poesía, les cuento, la poesía también fue creada para hacerle propaganda a los reyes, para hacerles difusión de noticias a los reyes. La poesía, tipo 1500, antes de que, o sea, no antes de Cristo, pero en 1500. O sea, muchas formas de arte muy, muy grosas. No estamos antes de que exista el cine, estoy hablando. Fueron creadas para hacer cosas de difusión masiva que se podrían considerar propaganda. Lo de la URSS era propaganda y eran obras de arte hermosas. Y el chabón se... Claro, Habla. Ahora, ya, en esa parte yo lo que le comenté fue que, bueno, lo voy a leer, ¿no? Mi comentario. Sí. La política y el arte han ido de la mano casi desde siempre, o sea,
como dice SH, la razón por la que existe la poesía o los cantos es porque en un principio era más fácil que la gente recordara eso porque rimaba. Entonces no sabían escribir, no había un lenguaje para escribir. Entonces, pues, ¿cómo transmitimos? Pues con sonidos, ay, ¿cómo se llama esto? El idioma. Cuando se juntan sílabas. Fonemas, con fonemas. Y listo, ¿no? Pero bueno. Entonces, existen desde... la política y el arte han ido a la mano casi desde siempre. Existen cuadros para retratar victorias o sus importantes. Aquí yo cito La libertad guiando al pueblo de Clorix. Sí. Yo había citado lo mismo. Y es que, o sea, no solamente es una pintura para recordar ese momento de la Revolución Francesa, es una pintura con alto valor político, es de que... alto valor estético, alto valor histórico, esa obra es revolucionaria. Y, o sea, La libertad guía a Francia es una obra que si estás en escuela de arte te la van a hacer analizar estéticamente porque es una obra con alta complejidad de composición, alta complejidad de movimiento de luces. Tiene una manera de usar las luces que se había dejado de usar tipo se usaba en el Renacimiento, después pasaron los periodos y esa la volvió a usar, que es la luz como de halo. Y es como una de las primeras veces que esa luz de halo no se la usa para los dioses, se la usa para la libertad, que es un concepto. Continúe, señor Missy. Ajá, precisamente, o sea, independientemente, bueno, agregando a eso, pues, no es solamente una pintura bonita, es una pintura que representa una idea de que tú sigues luchando, o sea, porque la libertad te va a guiar. O sea, si tus convicciones son puras, buenas, tú la tienes de ganar porque la libertad estará a tu lado. Sí. Y bueno, continúo. Le digo, hay películas encargadas por gobiernos con alto valor artístico. Menciono el acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein. Sí. Entonces la misma página. Es una película que pues recrea un suceso súper importante para la historia rusa y que fue, de nuevo, un encargo del gobierno para hacer propaganda dentro de todo. Sí. Y el cine tiene mucha propaganda también, pero hay otro ejemplo que no di, pero más adelante lo doy si se da la oportunidad. Sí. Menciono incluso novelas. Corazón diario de un niño de Edmondo Damesis tiene capítulos que presentan abiertamente un pensamiento patriota. O sea, hay un cuento en Corazón diario de un niño donde un pequeño italiano está en un barco y está regresando a su casa y el chico es muy muy pobre. Entonces los otros pasajeros del barco le empiezan a dar un montón de dinero para que no pase hambre y esas cosas. Y que cuando llegue a Italia pueda tomar un coche e irse. Total, ¿qué ocurre? Que antes de que se vaya a dormir el niño, escucha a estos mismos pasajeros decir cosas como que en Italia las personas son súper horribles, la peor comida la han probado ahí, las mujeres son un espanto. Entonces el niño lo que te cuenta el cuento es que estas personas empezaron a callar porque empezaron a sentir golpes a sus cabezas y se dieron cuenta de que era el niño. Y el niño le dice, es que yo no voy a recibir dinero de gente que insulta a mi patria, ¿no? Entonces el cuento te da a entender muy claramente que el niño necesitaba ese dinero porque literalmente los papás de ese niño lo habían vendido. Sí. O sea, eran pobres, pero pues te dan esta idea de que no importa tu situación, tu patria es primero. Pensamiento político. O sea... Continúo. Sí, o sea, estoy pensando en ejemplos de literatura. Mujercitas tiene un alto contexto político. Está relacionada con, si no mal me acuerdo, con las revoluciones civiles. Puedo estar fallándola, pero era un acontecimiento histórico de Estados Unidos que está muy marcada durante todos los periodos donde van cambiando, transicionando, van creciendo las mujercitas, y está muy marcado en la relación que tiene Joe, que es como la hermana rebelde, y cuando hablan de sus ropas también, porque tienen que ver con una idea de mujer que estaba cambiando y la autora es consciente de esto, y eso tiene que ver con cómo se estaba renovando el pensamiento político de la época en Estados Unidos.
o sea, hablando de otros ejemplos que no sean europeos, los tiraba. Ese es norteamericano. O sea, está en todos lados. Ejemplos. Es que, ¿sabes qué? Estoy pensando en un montón de ejemplos populares para. Por ejemplo, In the Heights y Hamilton, estos musicales que explotaron hace poco porque son de Lin-Manuel Miranda. In the Heights va a tener una película y habla sobre inmigrantes latinoamericanos en el barrio, se llama así, de Estados Unidos, donde viven la mayoría de inmigrantes latinoamericanos y cómo se les cae todo el tiempo la luz, cómo lo único que desean es ganar la lotería para poder vivir una vida sin deudas. Y ese musical fue un éxito porque Lin-Manuel Miranda está muy consciente de su ser político y quiere acercar la política. Él mismo lo dice, quiere acercar estas cosas que pasan, que son realidades, a la gente, y lo hace estando muy consciente de su ser político y haciéndolo muy atractivo al público. Miranda es... ¿Son demócratas los que están con Hillary o son republicanos? Siempre me los confundo. Ay, no me acuerdo. Bueno, está del lado de Hillary, Obama. Ellos, ya saben. Ellos. Más de ese lado. Y él ¿hola? ¿Hola? ¿Se escucha? Ya. Se te había lagueado. cortó. Están del lado de Hillary. Hillary está del lado de Obama, ¿dijiste? Sí, están ese chabón está de ese lado. Y la cuestión es que uno de los hitazos de Lin-Manuel Miranda fue cantado en la Casa Blanca en despedida a Obama. Y es uno de los musicales que más ha recaudado, más famosos, ha ganado una cantidad de Tonys increíbles. Y no estoy hablando de algo del siglo pasado, estoy hablando de algo que habrá pasado hace 5 o 6 años. Eso, continúa con los ejemplos. Ajá. Y finalmente digo, e incluso cómics que representan mucho sobre la visión del autor de determinados temas. Cerebus, de Dave Sim, él es un canadiense, es prácticamente un estudio acerca de política, feminismo y teología. Y aquí, por ejemplo, doy un caso, o sea, bueno, si no conocen la obra de Dave Sim, muy seguramente no lo van a hacer. Cerebus llega... a ver, ¿cómo que? Bueno, no voy a ahondar en la historia de Cerebus, pero muchas veces Dave Sim en sus cómics pone Biblias y Biblias y Biblias de texto acerca sobre determinados temas. Y en una de esas Dave Sim dice una cosa como, por ejemplo, las mujeres no deberían de votar porque son seres sensibles que carecen de raciocinio. Y así lo pone, así literalmente lo pone. Picante. Ponte a pensar en esto. Un día tú invitas a una mujer al cine. Siempre que hagas esto, tú tienes que tener un plan de apoyo. Porque esta persona muy seguramente te va a dejar plantado porque las mujeres son un ser horrible y vil, ¿no? Sí. Entonces, estas personas que no tienen ningún reparo en dejarte plantado pueden votar. ¿Se te hace a ti eso justo? Sí. Y, o sea, digo, esa es la pregunta que da Dave Sim a su lector. O sea, Sí, ¿se te hace esto a ti justo? Sí. Y, o sea, yo sé que suena muy estúpido y todo, pero créanme que la obra de Cerebus, si tienen la oportunidad, échenle un vistazo. Tiene cosas muy, muy, muy interesantes, tanto gráficamente como narrativamente. Pero sí, su autor es muy... es un tema. O sea, por ejemplo, hace un ensayo sobre por qué Canadá se quedó dormido en el 9/11. Dijo, es que por qué no enviamos tropas contra Osama y que la chingada. Es un mundo. Pero eso es a lo que voy. O sea, Cerebus no sería ni la mitad de bueno que es sin esas connotaciones de su autor, sin esas visiones. Le agregan valor. Valor estético. Le agregan un valor muy cañón. Sí. O sea, aunque tipo, aunque no coincida. Yo no digo que todo tenga que ser. Claro, aunque no coincida. O sea, no todo tiene que ser altamente político al punto de. Sí, o sea, esta obra trata sobre los problemas que hubo en la recesión. O sea, sí, lo más inverosímil, o sea. Sí, no creo que. No tiene por qué hablar sobre hechos históricos, políticos y dar como la opinión muy a fondo. Pero lo que quiero dejar bien en claro es que no importa la obra que hagas, vos estás dando tu opinión política. O sea, la obra más fantástica del mundo que hable sobre la realidad
esa realidad que estás creando vos, al ser creada totalmente por vos, es tu visión política totalmente. Sos como vos al desnudo. Es eso. O sea, lejos de partidos políticos, de instituciones de militancia, sos vos al desnudo. Ok, todo es político. Quiero dejar como toda arte es política. Punto. Y después hay como cambios. Hay gente que se va más por una idea de estética, pero esa idea de estética también es política. O sea, quiero dejar bien en claro que me parece totalmente errónea esa conceptualización de lo político como algo tan horrible y maldito. Decías, Missy. Sí, y aparte, sí, bueno, comento rápidamente esto. Le digo, si bien hay series en principio solo pretenden hacernos pasar un buen rato, luego sacan episodios que nos invitan a reflexionar muchísimo. Recreo, la serie animada de Disney, es en esencia un show sobre niños divirtiéndose en el recreo. Pero luego está este episodio llamado Las finanzas del recreo, donde te muestran el deterioro que puede llevar un sistema capitalista salvaje. Para el que no haya visto ese capítulo, lo que te cuentan es que el protagonista DJ Wilder regresa a la escuela después de estar enfermo o algo así, y se entera de que hay unas nuevas como que estampitas o patitas que la gente ya está como que utilizando para todo. O sea, llegar y te cambio tu hamburguesa por 3 de estas estampas. Sí. Y así, o sea, se convierte en una moneda de cambio esa cosa. Y como él llegó súper tarde, no tiene ninguna y no puede acceder a nada. O sea, dice, voy a jugar a las pelotas. Y le dicen, sí, bueno, te presto mi pelota por 3 estampas. Sí. Y DJ dice, no, pero ¿qué voy a hacer? Entonces, conoce ubica a otro compañero de la escuela y le dice, yo te doy estampas y haces esta cosa. Y así DJ empieza a hacer un montón de tareas y conseguir para conseguir estampitas. Y de hecho me gusta mucho porque se pone este típico sombrero de obrero. Sí, sí. O sea, y ahí te dan, o sea, también, ¿no? Es una muestra de lo político, de la visión que se tenía de los obreros, ¿no? Sí, sí. Total que llega un punto en donde DJ se convierte en el amo y señor de las estampitas. O sea, ya nadie tiene porque DJ las coleccionó todas. Sí. Entonces lo que tiene que hacer DJ es que vuelve a poner a todo en circulación. Y se deteriora muy, muy, muy cabrón. O sea, llega un punto donde las estampas ya no sirven. Y DJ dice, no, es que yo tengo todo invertido en esto. Tiene que servir. Entonces es un buen capítulo. Me encanta. Y continúo diciendo que sí, es muy bueno. Chéquenlo. Donde te muestran el deterioro de un sistema salvaje. Claro, uno como niño no lo entenderá del todo, pero cuando lo revisite de mayor dirá, oh, vaya. O incluso Static Shock, una serie de acción de superhéroes donde toca enfrentar al enemigo de la semana. Se dan el tiempo de hacer un episodio titulado Sons of the Fathers, que es un juego, entre comillas, es un como juego de palabras, que es, en inglés Sons of the Fathers significa los hijos de los padres. Pero hay una frase muy común en la Biblia que dice Sins of the Fathers, los pecados del padre. Entonces como que ese juego, ¿no? Y es un episodio donde se habla de lo dañino que es el racismo. Entonces, como dice SH, en mayor o en menor medida van a haber estas cosas, ¿no? Bueno, estas ideas Arnold políticas. es como una de las series más populares de los 90. Es una serie que, o sea, hasta el cast de personajes está acá como re configurado por las maneras políticas, ¿no? O sea, Arnold vive con sus abuelos, viven en un barrio pobre, iban a una escuela principalmente de negros. Y, o sea, tenés como un montón de cosas en Arnold que están muy buenas. Tipo estas series donde enseñan morales y todo eso que está llena, sobre todo de gringas, esas series son políticas también. La cosa es que yo quería rellenar esta idea, la del tema esta de la propaganda y que es mala. Porque como dijo Missy, está llena de obras de que fueron creadas como se le podría decir propaganda o hasta tipo ordenadas por el gobierno, y que son excelentes, pero no quiero posta decir que no es negativo y que meter mensajes directamente yendo hacia un público queriendo ponerse en una posición política en específico no es malo tampoco. O sea, como dijiste antes, está este capítulo sobre el racismo. En Arnold está este capítulo sobre no encajar
con el estereotipo de mujer que tiene la chabona que está loca por Arnold. ¿Cómo se llama? ¿Elga era? No me acuerdo. La de... Ajá, sí. La de la UNICEF. O sea, ¿la que le gustaba a Arnold o la que está enamorada de Arnold? La que está enamorada de Arnold. Helga. Helga, que tiene Helga en donde sale toda mal maquillada. Ese capítulo me encantaba. Es muy bueno, es muy bueno ese capítulo. Sí, que al final termina como concluyendo de que las pibas no son solamente maquillaje, y aunque se maquillen no son solamente maquillaje. Y está muy bueno, eso de aceptar todas las feminidades. Bueno, sí. Arnold habló de eso en los 90. Y ahora hay como mucha controversia por esto de Steven Universe poniendo personajes LGBT y de que eso es malo. ¿Qué es lo Yo no sé si tú te acuerdas porque... O sea, yo no sé si tú te acuerdas porque lo mismo eras muy pequeña. A ver. Pero yo me acuerdo que cuando iba en la escuela era muy de moda todo este rollo de la pluriculturalidad. Sí. Y es básicamente que todas las culturas estuviéramos así en un mismo lugar y pasándola bien. Claro, o sea, es una visión muy utópica y va a haber muchos roces porque, pues, bueno, somos humanos. Sí. Pero me llama mucho la atención porque las caricaturas de esa época trataban de ser también lo más diversos posible. O sea, en Recreo. Sí, tenemos el asiático, el negro, el protagonista, el pobre. O sea, tenemos... Pero chécate, o sea, tenemos en Recreo al típico chico blanco americano, que es el líder, ¿no? Sí. Tenemos a una niña que es súper inteligente. Sí. Cosa que pues también no rompía como que ese estereotipo de que las niñas no son listas. A la tomboy. Tenemos a Spinelli, que es una chica súper ruda, o sea, no es tu típico ejemplo de feminidad. Y también hay un capítulo hablando sobre eso, donde descubren que su segundo nombre es Ashley. Y dicen, es que tienes que ser entonces una Ashley. Y ella dice, no, es que ya no. Está muy bueno ese capítulo. Sí. Tenemos a Mikey, que es un niño gordo, grande, pero de muy buen corazón. Sí. Que es poeta y todo esto, o sea, está muy conectado consigo mismo. Tenemos a... Ay, ¿cómo se llamaba el negro? El negro de remera verde. A Vince, se llamaba Vince. Entonces, y era un negro. Sí. Súper atlético y todo. Y todos vivían en la misma escuela, bueno, convivían en la misma escuela y eran amigos. Te olvidas del insoportable, del villano. Perdón. Bueno, estaba Randall, pero el otro amigo que se me olvidó era Gus, que era así como el típico chico pequeño, pero que aún así quería ser militar, porque es paramilitar. Sí, me acuerdo. Entonces, me llama mucho la atención, porque yo siento, o tengo la sensación de que si esa caricatura se estrenase hoy, le estarían lloviendo de que no, es que es un cast súper diverso, forzadísimo y que la chingada. Sí, es como, yo siento lo mismo. Yo no sé por qué no era un problema antes y ahora, o sea, ¿por qué no era un problema antes y ahora lo es? O sea, sí, entiendo, y es algo que yo le comenté a este chico, entiendo que puede ser muy molesto. Entonces, bueno, también, pero o sea, yo entiendo que puede ser muy molesto que te lleguen a bombardear con constantes ideologías, sobre todo con las que no estás de acuerdo. E incluso con las que estás de acuerdo, ¿no? O sea, a mí también me desesperaría. Entiendo que hay formas de hacerlo también. Pero, no, o sea... No siento que por eso tengamos que privar al autor de expresar lo que él quiera. O sea, y esto puede ser un arma de doble... Esto puede ser un arma de doble filo porque a lo mejor suena muy polémico, pero sí, hay ideologías, hay ideas que siento yo no se deberían de propagar. O sea, yo no haría una caricatura sobre un sujeto que es racista y su única gracia es ser racista, pero no como una... O sea, no como... no como estas películas de que no es una película racista, es sobre un comentario sobre el racismo. No. O sea, un güey que es nada más racista y que quiere ser racista, como la película de el nacimiento de una nación de David Griffith. Esa película es súper importante en la historia del cine porque fue la que consolidó el lenguaje cinematográfico. Sin embargo, ¿cuál es la moraleja del nacimiento de una nación? El día es salvado literalmente por el Ku Klux Klan. Y Griffith era un racista de mierda. O sea, ojo, no digo que mal en el sentido de que era una época diferente. Su papá de Griffith había luchado en la guerra esta civil en el sur. O sea, es obvio que va a tener esa visión. O sea, todos somos productos de nuestra época. Entonces, o sea, pero imagínate qué tan racista era eso de que no solamente el día es salvado por el Ku Klux Klan, sino que todas las personas que actúan de negros en esa película son blancos pintados. O sea,
Eso Porque pasa mucho en la no tele. quería nada que ver. Sí, es que, Entonces, o sea, eso también es... a lo que voy es que en las obras contemporáneas, o sea, en las obras actuales, creo que lo más fácil de decir es que yo creo que alguien... la cosa de la censura solo tiene que ser puesta cuando estás dañando los derechos humanos del otro. Punto. O sea, tu libertad termina cuando empieza la del otro. Si estás haciendo... Es que el problema del racismo, de la homofobia, de la transfobia, todo eso es simplemente el simple hecho de que dañas a alguien. Estás vulnerando sus derechos. Antes que tu derecho de la libertad, está el derecho humano de la otra persona de ser respetada como ser humano, sea lo que sea su color de piel, su etnicidad, de dónde viene, de dónde es y qué idioma su habla. religión. Su religión. Tienen derecho a ser respetados por el simple hecho de ser humanos. Cuando una obra es creada para dañar esos derechos humanos, ahí creo que sí hay que censurar. O sea, hay que censurar las obras nazistas por el simple hecho de que mataron muchos judíos. Tipo, mataron muchísimos judíos. Y no me gusta que pongan ante la misma amenaza obras como Steven Universe. Que tipo, el único daño que te puede hacer Steven Universe es que te rompa las bolas que haya lesbianas. Y qué sé yo, que te rompa las bolas que haya lesbianas, sos un pelotudo. Bueno, me parece que está incorrecta, que sos un dinosaurio, por así decirlo. Pero ese es el daño más estúpido que te pueden hacer, porque hay muchas cosas que te van a romper las bolas en la vida. Que haya un personaje homofóbico en una serie demigra a los homosexuales que llevan una historia larguísima. Todo el mundo habla sobre lo forzado que es poner gente gay en las películas, pero hay un video muy bueno que hizo Quetzal, que básicamente que recién ahora están empezando a aparecer personajes de la comunidad LGBT en la media. Y claro, aparecen siempre personajes de fondo. O sea, y si les hacen historias centradas en ellos, siempre son dramas y basado en el drama que es su identidad. Como que siempre viendo su identidad como algo tortuoso, no como algo de placer. O sea, todavía no claro. no veo todavía, no sé, astronautas trans. No veo todavía las historias de artistas lesbianas, gay, lo que sea, pero como que todavía no son incluidos en esas historias y lo único que hacen obras estilo Steven Universe es meter de fondo encima de personajes secundarios estos personajes teniendo vidas de placer, vidas que no son tortuosas. Entonces, ¿qué es lo negativo? Que te rompe un poco las bolas, pero en cambio el daño que le haces a la otra persona es mucho mayor del daño que te están haciendo vos. Ni siquiera no lo estoy haciendo por comparativas de lo que yo siento, lo hago por comparativas de derechos humanos que se supone que nos da la ONU, ¿viste? Tipo, todo ser humano tiene derecho a ser respetado. Bueno, eso está así, todas las naciones del mundo agarraron sus manitas y dijeron sí, todos los humanos tienen derecho a ser respetados por el simple hecho de ser humanos. Y deben ser castigados por las cosas que hagan mal en cuanto afecten a la sociedad. Entonces, sí, hay un problema con poner personajes nazis. No creo que se puedan comparar. No, o sea, tu libertad, insisto, tu libertad termina cuando empieza la del otro. Porque siento que siempre que pongo ese ejemplo, sí. Van a poner eso de que... Rápidamente iba a decir que es muy complicado, ¿no? Saber también cuándo una obra puede ser catalogada de propagandística. O sea, hay obras que sí son muy caras, ¿no? Pero... Sí. O sea, a veces la línea es muy tenue. Sí. Y también es muy tenue la línea de decir hasta qué punto esta obra me afecta a mí. O a otra persona. Sí, pero yo siento que sí, que o sea, si son así de abiertas de que sí, los negros son unos hijos de su puta madre, sí. No te digo a lo mejor prohibirlas, digo. No, prohibirlas. Hablando de obras de hace tantos años, porque pues bueno, era la época, no les voy a pedir. No voy a decir. Actualmente yo siento que esos discursos como ¿por qué? O sea, actualmente es que mi problema no es con las obras viejas, o sea, hay un montón de... Claro, las obras viejas las entendemos por su contexto. Pero las obras actuales no. O sea, no creo que deberías poner en un cine una obra que claramente diga los negros son una mierda. Tipo, y que ni siquiera sea irónicamente. Por ejemplo, Jojo Rabbit, esta película que salió hace poco, me parece bien. No me cague de risa, pero hace comedia de un tema muy sensible. Pero está claro que Hitler es un hijo de puta. Y por eso lo ridiculizan, ¿entendés? No está diciendo Hitler un copado, grosso, Dab.
están diciendo, Hitler es un hijo de puta, vamos a reírnos de esta figura histórica. No es inteligente el humor de la película, pero a lo que voy es que es un concepto válido. Pero si hay una obra que dice Hitler fue un capo, vamos a reivindicarlo, el holocausto no pasó, esa obra me parece que no tiene derecho a estar en cines. No tiene derecho a llegar a las masas a través de medios capitalistas. No tiene el derecho, porque viola los derechos humanos. O sea, sí, o sea, y nos amparamos en eso. O sea, no es que queramos cortarte tu libertad de expresión porque somos unos liberales de mierda. Sino yo porque, me amparo en los derechos humanos, no en lo que siento yo. Sí. Claro, o sea, es como, hey, yo no soy judío y yo sé que no me pasaría ni madres, pero no. Sí, no. es que sí, es eso. O sea, no porque no me afecte voy a hacer la vista gorda. Es que es eso, es ampararte en tus derechos humanos. O sea, el derecho a la libertad es importante, pero más importante es el de respetar al otro. Ese es como uno de los derechos fundamentales. Encima, como una de las éticas de cualquier sociedad, ¿no? El respeto al otro. Se supone. Se supone, sí, ya sé que en la vida real es distinto, pero en la media podemos controlarnos un poco más. A lo que voy es que es eso para mí, o sea, es una cuestión de respeto, no de libertad. O sea, si una obra claramente insta la violación de los derechos humanos, no tiene derecho a estar en un cine. Punto. Va a estar, claro. Eso es lo que pienso yo. Y no es Pandering de lesbianas. Steven Universe es una serie que tiene errores, pero no por tener lesbianas, errores porque... Que van más allá de un cast aparentemente diverso. O sea, sí. Pero eso, o sea... ¿Y tú crees que va también para el mismo lado? O sea... ¿Qué cosa? O sea, tú también prohibirías una obra que ya no hablamos de un odio, pero que propaga un amor muy dañino. O sea, ¿qué sé no yo? sé si me... Mira, eso del amor y todo eso, no sé, como, o sea, si vos no te podés resguardar... Listo, ahí volví a aprender. Hola, se nos cayó la conexión, pero volvimos. Decías. Volvemos con más fuerza. No, sí, o sea, entiendo tu punto, pero entonces aquí es a lo que voy, más bien no hice bien mi pregunta. Algo que él menciona es que es molesto que te resquen todos estos mensajes a la cara. Sí. Cosas independientemente de si incluso son buenos mensajes, como que las mujeres deberían de ganar lo mismo que los hombres. Sí. Que también deberían de votar, que los homosexuales tienen derechos, aunque parezca increíble, o sea. Wow, los homosexuales tienen derechos, las mujeres tienen derecho a votar, increíble. Sí, decías. Sí, ¿no? Que lo hubiera pensado. Sí. Lo que me llama... O sea, algo que había leído hace mucho tiempo en una revista, no me acuerdo dónde, sé que fue una revista, pero no me acuerdo de cuál, es que decían que lo que desespera de estas cosas, porque hay películas, por ejemplo, hubo una sobre una mujer que iba en contra de la Constitución y le decía así un mensaje tipo, bueno, o sea, uno de los, ¿cómo se llaman? Los jueces le decía, ¿está usted consciente de que usted está yendo en contra de las leyes, no sé qué? Sí. Y ella dice, ¿usted está consciente de que la Constitución no dice que Dios protegerá a las mujeres, solamente dice a los hombres? Cosas así que dices, esos diálogos súper cheesies, cringe, que dices, o sea, sí, yo entiendo que esos mensajes molesten, porque, o sea, pero no molestan por lo bueno que son, molestan porque te tratan como imbécil, o sea, otra vez, o al menos por... Sí, entiendo el punto. Quetzal, amo mucho a Quetzal. Hizo un video hablando del tema. Y él habló sobre un caso muy básico, que es el caso de Disney y la cosa de Bella y la Bestia, porque Emma Watson agregó unas escenas, no sé qué. El tema es que el mensaje no lo profundiza, es como falso, ¿entendés? No está profundizado la razón por la que estos personajes dicen esto. Yo siento que en realidad le hacen más mal que bien a los movimientos, porque ni siquiera profundizan las razones, no los humaniza a esos personajes. Y yo siento que muchas veces eso lo hacen las empresas para vender más. Disney haría para cumplir una agenda, pero ni siquiera una agenda política, una agenda de ventas. Las productoras quieren apelar a la mayor cantidad de públicos. Está bien, porque quieren vender.
Entonces agregan mensajes que pueden llegar a apelar a un público. Mientras más público, mejor. ¿Está bien? En las películas de Disney vas a tener católicos, progresistas, familias, parejas, porque apelan a absolutamente todo el mundo. Y eso pasa, o sea, hay películas que realmente esos mensajes los llevan a pecho y corazón y que son excelentes y que están la misma cantidad de tiempo en cartelera, pero muchas veces terminan siendo apagadas por películas, primero que nada, películas generalmente escritas por hombres. ¿O no? En cuestión de, por ejemplo, hombres escribiendo películas sobre grandes feministas. O sea, donde ves que el cast de actrices solamente son las actrices y que no hay ni una productora mujer, ni una guionista mujer, ni una maquilladora mujer, como que solo están las actrices, quizás un par de luces, como que no hay ningún rol de gran importancia que sean mujeres. Y habla sobre feminismo, es lo que pasa con Disney y eso. Y después hay grandes películas que hablan sobre los movimientos a mucha profundidad, de mujeres realmente valientes que existieron y las humanizan. Y esas películas son más controversiales, pero no salen tanto a la luz porque generalmente las escriben mujeres. Hay una película sobre la primera abortera en el sentido de mujer que realiza abortos, si no recuerdo, en Estados Unidos, pero hace mucho tiempo en Estados Unidos. No, en Inglaterra. Realizaba abortos a mujeres y fue uno de los primeros, las primeras mujeres en idearse cómo abortar, como hospitalariamente. O sea, el aborto existe desde que existe existe la mujer. Lo hacían las tribus y todo eso, pero la cuestión es que esta mujer iba de casa en casa y hacía abortos clandestinos cuando era ilegal abortar. Y esta película habla sobre una historia re terrible que es basada en la vida real. Esto pasó y no mucha gente conoce esa película. Yo la conocí porque me la pusieron en clase de salud y adolescencia y era muy buena esa película. Después voy a googlear el nombre y voy a ver de ver si la puedo poner en algún lado. La cuestión es que era muy buena. Y esa película era dirigida, escrita por mujeres. Y como ni siquiera era gringa, no consiguió mucha difusión. O sea, fue directa a DVD porque es una película vieja y fue directa a DVD. Entonces es como que muchas veces estas películas que consiguen tantos hate, yo creo que muchas veces son empresas haciendo mal su trabajo y hombres muchas veces, o blancos haciendo mal su trabajo. Tratando de representar personas que sí vamos a representarlos para vender, pero cuando viene a darle trabajo a esas personas, cuando viene a ponerle plata en la mesa a esas personas, no lo van a hacer. Disney no tiene casi animadoras mujeres, tiene más animadoras mujeres, menos animadoras mujeres que animadores hombres, y esto es por una política de empresa. Esto es por una política de empresa. O sea, no es que haya menos mujeres talentosas y que te tenés que esforzar mucho. No, es que realmente las empresas contratan más hombres que mujeres y a las mujeres les pagan menos. Y después vamos, Elsa lesbiana, reverente. Ay, Elsa, icono feminista. Primero que nada, Frozen fue escrita por un hombre, dirigida por un hombre, en gran parte animada por hombres. Así que ¿de qué icono feminista me hablas, Disney? O sea, yo siento que muchas veces es eso. Pero... O sea, son obras creadas por las personas a las que no representa la película. Personas que no son representadas en la película tratando de interpretar algo que no los apela. Es eso, muchas veces. O sea, ¿sí decías? No, o sea, yo siento que es más que nada una ineptitud y subestimación del público, lo que hace que los mensajes positivos como aceptación a diferentes, ¿cómo se llama esto? Diferentes orientaciones sexuales, diferente aceptación a personas de distintas razas, credos. O sea, porque te digo, te tratan como imbécil y en muchas películas que hablan sobre feminismo te lo explican así como niño chiquito. No, pero el feminismo consiste en esto y por eso cansa, siento yo. O sea, yo no soy tan partidario de esa idea de que es que esta película de mujeres fue escrita por un hombre. ¿Qué chingados? ¿Por qué? Es que... Porque no, o sea... Es que se me hace limitar mucho a la gente por su género.
Pero es que O sea, tiene sentido, o sea, vos pensás en esto, las mujeres, o sea, es como esto que te dicen de nombrar 3 directoras de cine mujer. Si una productora va a hacer una película hablando sobre lo revolucionarias que son las mujeres, dale el puesto de dirección a una mujer. No porque no haya directores hombres talentosos, sino porque que sea una buena directora mujer, no se lo digo que se le des a la primera. Pero es abrirle un espacio a personas que nunca tuvieron ese espacio. Y que aunque se esfuercen mucho y hagan grandes películas, por ejemplo, Lucía Coppola, hasta que no se casó con Coppola, no le reconocieron las cosas que hizo como artista hasta que no se casó con una persona más, con un hombre que resultaba ser director y que se cambió el apellido y entonces todo el mundo la conoce. O sea, es darle el espacio a personas que nunca tuvieron el espacio. Y si es forzado, que sea forzado, pero es por fin abrirle las puertas a unas personas. Yo creo que muchas veces ese impacto de que por fin, después de años de lucha, después de años de represión, están apareciendo cosas que antes no aparecían. Parejas LGBT siendo aceptadas, muestras de otras disidencias, de transexualidades, de géneros no binarios, no te guste, te guste. Pero están apareciendo esas personas que nunca tuvieron espacio y que no tienen comparación. Y si tuvieron espacio siempre se los puso como villanos. Como digo, Quetzal en el documental chiquito que hace, lo ejemplifica bien. A los transexuales siempre se lo trataron como villanos. El rol con el que un pibe transexual se podía identificar era con el de un villano, nunca el de un protagonista, nunca el de alguien que buscaba el bien, siempre el de alguien que quería arruinarle la vida a alguien, por el hecho de ser como es. Se los ha tratado de que se encubrían para humillar a los hombres y engañarlos. Y se han hecho un montón de películas totalmente homofóbicas, haciéndose burlas de gente que ha sufrido abusos. Tenés esta película que es del 2010, que actúan varios famosos, que es sobre este chabón que va a ir a la cárcel y lo entrena un ex prisionero para que como que no lo violen. Ese es el chiste de la película. Y hay películas donde un transexual besa a un hombre del que está enamorada y el hombre, al enterarse de que es trans, va y vomita. O sea, hay años de violencia y de represión en los medios de comunicación que han sufrido las personas LGBT. Y nosotros nos hemos acostumbrado a ver esas películas y decir, está bien. Entonces yo siento que muchas veces lo que nos impacta es empezar a ver nombres de directoras mujeres como que nos sacan nuestra zona de confort. Y yo creo que está bien. O sea, prefiero que la gente hable del tema a que se siga ignorando, ¿no? Pero es que creo que estamos ignorando años de violencia y de represión, tanto lo que muestra la pantalla como lo que pasa detrás de la pantalla. Las mujeres no podían entrar a los estudios de Disney hasta las películas del renacimiento de Disney. En Disney hubo la primera animadora mujer de Disney. Entró, no en Pinocho, entró, si no me recuerdo, en La Cenicienta. Era Lotte Reiner. Y estuvo ella solita durante muchos años hasta que la era digital de Disney, antes que empiece la onda digital. Entonces es como que tipo sí, pero o sea, igual yo siento que decir, sí, tú eres mujer y por eso escribe historias de mujeres, como que no. No, pero sí, creo que lo que tenés que hacer... No, si sos mujer tenés que escribir lo que quieras. Yo quiero que si sos mujer y escribís historias de mujeres, puedas llevarlo a una pantalla y que las productoras te brinden las mismas posibilidades que les brindan a los hombres para llevar sí, eso es claro. Porque muchas veces las mujeres van a por presentar un portafolio y lo que les van a decir es no, o les van a pagar menos. Y está comprobado la brecha laboral, sobre todo en el mundo de la animación, en el mundo del entretenimiento. Las que ganan más son las actrices, y muchas veces las actrices ganan menos que los hombres. O sea, quiero que se le pueda dar esa posibilidad a las mujeres. Porque porque muchas veces decís, es que no son tan avanzadas en dirección. Primero y principal, no digo que vos digas eso, pero muchas veces se dice eso. Hay grandes mujeres directoras, simplemente que no se les conocen los nombres.
Hay mucha, en cine europeo siempre benefició en gran parte a las mujeres porque los gobiernos han garantizado ese derecho. Hay grandes directoras a las que no se les conoce los nombres o por ser difíciles de pronunciar o por o por qué sé yo, el problema es las masas. No mames, SH, este nombre no tiene vocales, ¿cómo lo lees? Putos húngaros. Bueno, lo que voy es eso, es que creo que simplemente si vas a representar mujeres fuertes, actúa lo que decís. Eso es como lo que pienso, ¿entendés? No, Creo que esos estudios momento... no actúan lo que dicen. no hacen lo que No, dicen. sí, no, es que digo, por un momento pensé que decías de que no, sí, o sea, que nada más por ser mujer déjenla hacer la película, no. Eso sigue siendo sexismo al final del día. No, por ser... No, sexismo. Sexismo es ante la mujer. Por No, ser mujer, si hay sexismo también por parte... dale la oportunidad. Sexismo o sea, generalmente no le dan la oportunidad a las mujeres, ¿entendés? O sea, la mayoría de películas hablando sobre mujeres están dirigidas por hombres y ni siquiera le dan una vista a los portafolios de las mujeres, porque la mayoría de productores son hombres también. Entonces es como este círculo, ¿entendés? A lo que voy es, o sea, darle la misma oportunidades a todos, independientemente de su género, de su raza, sí, darle las mismas oportunidades. En este caso, hay que promover a las mujeres, realmente. O sea, yo creo que está bien que haya puestos que sean solo para mujeres, porque esos puestos antes no estaban permitidos para las mujeres. Es una manera de protegerlas y asegurarles que estén ahí, porque si es por la suerte, los productores no le van a dar esos puestos. Es como, acá en Argentina hay algo que se llama ley de cupo trans, que es que las empresas X cantidad tienen que tener una persona transexual. Y me hace decir, ay, pero su esfuerzo, ¿qué le van a dar trabajo por ser trans? Sí le van a dar trabajo por ser trans y están obligados a hacer eso por ley, porque si no, no le van a dar el trabajo a esa persona transexual. Como que no los... Creo que a veces lo que pasa es que no los puedes medir con la misma vara, por el simple hecho de que fueron personas que estuvieron durante años de represión. Y ese trabajo, si no pones esa obligación, si el Estado o la misma empresa no se pone esa obligación, no lo van a hacer. Ese es mi problema, ¿entendés? Que creo que a veces sí hay que obligar a las cosas a que hagan ciertas cosas hasta que se pueda nivelar, ¿entendés? Porque son muchísimos, demasiados años de represión y de no dejar mostrar las capacidades, ni siquiera solo en la industria del entretenimiento, sobre todo en las industrias masivas, ¿entendés? De no dejar mostrar sus capacidades a las personas con disidencias por el simple hecho de ser disidentes. O también las personas de distintas razas. Yo creo que sí, a veces hay que tener esa obligación, porque entiendo que me puedas decir, pero no le das la oportunidad a los hombres. El problema es que los hombres siguen teniendo más oportunidades que la mujer que va a dirigir una película sobre mujeres. ¿Entendés? Ese hombre seguro tiene muchas más oportunidades lejos de otros estudios. ¿Qué me vas a decir? Sí, conseguir trabajo es difícil, pero de todos modos seguís teniendo más oportunidades que esta persona. Y está demostrado, o sea, el problema es ese, que está demostrado. Y entiendo que digas, desigualdad, pero esa persona va a tener la oportunidad de producir y desarrollar un montón de proyectos. Cuando empieza a haber una desigualdad, ahí sí podemos hablar. Pero primero hay que poner las cosas en balanza. Y entiendo que los cambios sean drásticos, pero es que tienen que ser drásticos, porque si no, nunca se van a hacer. Ese es mi problema. Creo que tiene que haber medidas obligatorias, porque si no, las empresas no lo van a hacer porque les conviene. O sea, por el simple hecho de que les conviene siempre repetir el mismo modelo. Les conviene hacer eso, sobre todo en la producción. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso de que se tenga que obligar, pero bueno, entiendo por qué, o sea, por qué lo dices. Sí, es... qué sé yo. O sea, tú buscas que rápidamente se equipare la balanza. Yo quiero que mis hermanos puedan nombrarme una directora mujer. O sea, es mucho pedir que una mujer pueda recibir la misma cantidad de atención que un hombre en el cine. Y no es que no haya directoras de cine mujeres buenas. El tema es que no las muestran en Cinemark. Me tengo que poner a buscar directoras de cine. Yo a Tarantino lo conozco porque todo el mundo conoce a Tarantino. Hasta personas que no saben de cine saben quién es Kubrick. Por el simple hecho de que La Naranja Mecánica salió en todos lados. Y quizás hay películas dirigidas por mujeres. Daisies es una película polaca, creo, que
se nota que influenció mucho ciertos movimientos dadaístas. Las pervertidas es del 96. Acabo de googlearla porque no sé pronunciar el nombre de la directora. Soy culpable de mis propios pecados. Sí, claro. Vaya. Es que se llama... No, es que, boludo, se llama Vera Chitilopa. Vera Chitilopa. Directora polaca, dirigió filmes extraordinarios. Los que se nota que, por ejemplo, Gumo, una película que vi varias reseñas hace poco, se nota que esa película básicamente se copia planos de las pervertidas de Vera, que es una polaca, algo así, de esos países de para allá arriba. Y nadie la conoce porque es que nadie ni siquiera conoce esa película, ¿entendés? O sea, es una de sus películas más famosas y por ser mujer y por ser de otro país que no es Estados Unidos, ni la juna. Está mal eso, hay que junar. O sea, decime. No, yo quería como que volver un poquito más al tema, o sea, ya centrando, redireccionando el timón. Perdón, yo puedo hablar por horas, dirigime vos. Se supone que yo soy la dueña del podcast y soy pésima host. Vos sos el host, básicamente, no, sí. Boludo, que vos sos el que dirige la conversación. No, ese yo también me voy por las ramas después, pero... Está bien, gracias. Quería... Uy, coño, se me olvidó lo que quería decir, la verdad. Deja ver mi comentario que le dije a este SH feminazi. Bueno, sí, volviendo a lo que decías, ¿no? O sea, claro, o sea, el feminacismo, ¿no? Que dice, es que no existe el feminismo, no existen los feminazis, ¿no? Sí existen, son estas mujeres que se curan bajo el feminismo para alimentar un mensaje de odio. Nosotros les decimos TERF, ¿no? En la comunidad. Les decimos TERF. ¿Cómo? TERF. Mira. Y bueno, lo que quería comentar era que esto que decías de que pues sí, ahora tienen más representación los personajes homosexuales. Hay una serie que se llama Clarence. Serianga. No sé si lo ubicas, pero... Sí, la vi, me gusta. Pero los que no, Clarence es básicamente un slice of life sobre un niño de primaria. Y hay un capítulo que se hizo muy famoso donde... La censura de Cartoon en un restaurante... Sí, la vi. Es un capítulo donde un restaurante llega un hombre con unas rosas. Y hay una mujer esperando a alguien y se nota triste porque esta persona parece que no llega. Sí. Entonces aparece este sujeto y la mujer se alegra mucho pensando, sí, es mi cita. Y descubrimos que entonces llega un hombre y este hombre pues le da las flores y creo que se abrazan. Se dan un beso. Originalmente. Se dan un beso originalmente. Sí se dan el beso. Es que yo pensaba que... pero se dan un beso en la mejilla, creo, una cosa así, ¿no? Sí. O sea, porque la idea original era que se dieran un beso de labios. Pero Cartoon Network dijo, no. Y no siento yo que sea porque, pues, Cartoon Network son unos homofóbicos de mierda, sino porque... pues hacer cambios así tan drásticos, porque como dice SH, venimos de una tradición de películas y de series donde los homosexuales eran o la burla, o el villano, o simplemente no estaba, ¿no? Sí. Eran entonces, invisibles. Eso es pues sí, yo entiendo que les cuesta un poco, o sea, el primer capítulo que vi de Steven Universe, ¿sabes cuál fue? El de la fusión. Fuerte. Cuando Amatista se fusiona con Garner, y yo dije, wow. Sí. Wow. Es que sí, yo entiendo que cueste a personas que no son parte de estas comunidades. Es que lo entiendo totalmente. O sea, es como. Y ojo, no es que sea gay ni nada. Digo, no es que sea homofóbico. Pero... Sí, no, entiendo el shock. Lo entiendo. Pero creo que entiendo que te choquee. Entiendo de que te pueda generar como. Sí, es que porque son muchos años de invisibilidad y estas como que por fin de a poco, de a tirones, porque tampoco son tantas. Son tantas series. El tema es que al ser pocas llaman mucho la atención, claro. ¿Entendés? O sea, porque... un par de Cartoon Network, Steven Universe, Clarence. Hora de Aventura, sí, al final. No estoy seguro si en un show más. No, un show más no. Había una donde los... no, sí es Clarence, donde el de cabeza cuadrada tiene dos mamás. Gizmo tiene... No es Gizmo. Ese es el de cabeza cuadrada, tiene dos mamás. Tiene dos mamás. Esas. O sea, estoy pensando. Claro, y llaman mucho la atención, pero no son tantas. Si las pones en perspectiva, a comparación de la producción siguen siendo pocas. Sí. Pero a lo que iba con esto es que, o sea, me llamó
muchísimo la atención porque ya había visto personajes con ligeras insinuaciones, porque Ujú. pues antes, en los 90s, había personajes que decías, es como que es rarito. O sea, Sí. y no rarito en el sentido de que era una diva o Sí. refiriéndome despectivamente. Sí. O sea, se notaba que Sí. le gustaba a las personas de su mismo género. Ujú. Sin embargo, aquí sí fue como, no solamente es Explícito. la fusión como una alegoría a una relación, entre comillas, carnal, Sí, salvando, ¿no? Las distancias, sí, sí. sino el baile. O sea, a mí lo que me sorprendió El baile me muchísimo encantó. fue el baile. Sí. O sea, que yo dije, wow, esto está... Es que vos, o sea, a mí esa escena me encanta. O sea, sé que suena raro, pero de años, de que lo que los chicos tengan que consumir fueran Stacy rubias taradas, que su único appealing era mostrar las gomas para series para preadolescentes. O sea, ni siquiera, o sea, poner en los 90 las películas de nerds stalkeando pibas estaban llenas de eso. Y estaba llenísimo de comedia violenta. Mostrar dos referencias femeninas, ¿no? Viste que Rebeca dice, ay, las gemas no tienen género, pero después se refieren a esas por sí. Sí, son minas. Basta, Rebequita. La claro, cuestión o sea, es es como que también... se hace la boluda igual, Rebeca. Se hace la boluda. Eso Sí, claro, claro. es para defenderse de los padres. Pero la cuestión es que me parece que está bien. Porque, o sea, lo presento de una manera sana. Están haciendo algo positivo. O sea, nunca lo presentan como algo malo. Después lo presentan con relaciones tóxicas. Cuando Ujú. Perla todo el tiempo se quiere fusionar con Garnet. Pero la fusión de Amatista y Sí, Perla creo que... lo hacen de simple... O sea, lo hacen bien y les hace bien a ellas y les hace bien a Steven. Y no lo presentan Pero se como va de algo... control, ¿no? En ese episodio, creo. O sea, No, como... esa es la de... No, esa no es la que se va de control. La que se va de control es la de... En la que... Ay, Es que yo me acuerdo que había un capítulo donde se la de fusionaban Garnet. Amatista y Garnet Sí, y sí. Perla tenía como que medio detenerlo porque... Tenía celos, sí. Y que después se empieza a fusionar Perla con Garnet, pero esos capítulos son básicamente que hablan sobre las relaciones tóxicas. Tipo, esos capítulos hablan sobre que está mal apegarse No me acuerdo, a la no me gente acuerdo. para Ajá. chuparle el alma. Pero el capítulo donde Perla y Amatista se fusionan, que es el primer capítulo donde presenta las fusiones, que es... Ay, Ah, el de mujer Mujer gigante, Gigante, sí, ese. Bueno, ese No, capítulo... pero yo no digo ese, yo digo el otro, donde... Yo digo el otro, el de Amatista con Ah, Garnet, que sí, se convierte en ese esa baile es cosa re con una mole picante, y que... sí. Ya sé cuál es. Ese fue el baile que yo te dije. O sea, ese fue el Es primer re episodio que yo vi de picante, Steven pero me Universe. encanta, me parece que está bien. O sea, ¿cuál es? No es malo. O sea, tantos años. No, no es malo, pero o sea, yo dije, wow. Es que es fuerte, O sea, es que yo, es fuerte. siendo honesto, sí me hizo replantearme. ¿Esto debería ser una serie para niños? No por el tema homosexual, Sí, sino por el por baile. las O sea, insinuaciones. Pero qué sé yo, lo ajá, que sí, es sí. para niños, o sea, no es explícita. Nosotros lo podemos poner en No, no es contexto. explícita. ¿Entendés? Y, Creo es que también y muy como... seguramente yo lo vi. Muy seguramente lo vi así porque yo ya sé cómo son esos bailes. Sí, Porque ya soy pero grande. los niños Capaz un niño no. no lo va a Es entender. que los niños Sí, no sí. lo... Mis hermanos ven Steven Universe conmigo. Y no, o sea, no ven nada raro porque nosotros somos los que pervertimos esas cosas. Y Sí, totalmente. sí, o sea, Es como. o sea, no está... Pero es como aquí cuando las. Si no, Perdón, rápidamente. Es como aquí cuando censuraban. Bueno, rápido. Cuando censuraban las cartas de Yu-Gi-Oh! sí, Y era porque pues había unas mujeres que sí estaban dibujadas muy acá. ajá. Y era así como que, puta, yo de niño ni lo veía, yo solamente quería la carta. O sea, Los pibes no ven esas cosas, al menos que les muestres una mina en bolas. claro, o sea, pero ya eres tú el que está jugando. Le dices, ah, sí, tú te Sí. tienes que ver a una mujer aquí. Y dices, Sí, es como... sí, no, yo. qué sé yo, a mí ese capítulo me gustó mucho. Me gusta mucho artísticamente ese capítulo. Me parece que es uno de los que mejores se ve Steven Universe y uno de los que mejores trata sus temas. Creo que Steven Universe tiene muchas fallas en el guión igual, pero de todas maneras me parece que esos capítulos que hablan sobre las fusiones, que son una referencia a las relaciones, que son fáciles de interpretar y tratan temas que generalmente a los pibes no se les habla. Porque, ¿cómo decirlo? Garnet y Perla y Amatista son amigas y se establece como amigas. En cambio, la fusión que es Garnet se establece como pareja. Y es como que me gusta que le hablen a los chicos de que quizás hay amigos que te pueden hacer mal. Porque siento que son mensajes que
son muy sensibles y que le pueden hacer bien a muchos chicos. O sea, sé que esto suena Sí. muy cursi, pero este capítulo del de el que Connie se siente mal y el que Steven se siente mal y se fusionan con este Connie y Garnet le canta esta canción de Take a moment for think of just. Sí, sí. Yo con ese capítulo Relájate. me ayudó personalmente ese capítulo. Es como que creo que está bueno eso. Y es lo padre porque, bueno, yo creo que eso ya sería un tema para otra ocasión, Ujú. pero es lo padre, o sea, esta visibilidad ayuda mucho Ayuda. a la gente y no necesariamente porque "Ay, esa H es una gema, se siente identificada", no, o sea, No. No. yo también pasé por un momento así de muy mal Ujú. y me ayudó a tomar cierta perspectiva esa canción. Sí, es que esa Y canción es muy está- linda. Sí, sí, sí. Y está muy chingón que, por ejemplo, hay un capítulo de South Park que me gusta mucho, que es cuando el señor Garrison les da huevos a los niños para que los cuiden y hace parejas. Sí, sí. El caso es que él había terminado con el señor esclavo y quiere volver con él y Sí. se entera de que el señor esclavo está con otra nueva pareja. Ajá. Entonces Garrison empieza a agarrar un odio así muy cañón hacia los homosexuales otra Sí. vez. y él quiere hacerle la vida imposible al señor esclavo. Ajá. Y creo que el señor esclavo iba a adoptar a un niño y no sé qué. Y el Sí. señor Garrison, así por sus puros celos, por su puro odio, dice: ¿cómo carajos van a poder adoptar? No pueden cuidar a un. No, dos padres no pueden cuidar a un niño, carajo. Ajá. Y trata de hacer que el Estado prohíba la adopción homosexual. Sí. Y dice: es que no hay ningún estudio que pruebe que los homosexuales no pueden ser buenos padres. Ajá. Y dice: bueno, yo voy a hacer ese estudio. Y Sí. hace que Kylie y Stan Sí. cuiden al huevito. Y entonces al día siguiente llegan y pregunta a Garrison, está así como pasando lista y viendo los huevos, ¿no? Sí. Y dice: Stan y Kyle, aquí estamos y el huevo está bien. Y Garrison dice: ¿qué? Eso es imposible, no pueden hacer eso. Sí. Niños, rápido, todos, vamos a burlarnos del huevo que tiene dos papás. Oh, ¿qué pasa, huevo? Tienes dos papás. ¿Qué clase de anormal eres? Entonces, me da mucha risa, pero es así también como se empieza el odio hacia esas personas. Ajá. De que es que no es normal que tenga dos papás. Puta madre, ¿por qué no es normal? O sea, si Ajá. lo quieren y lo cuidan bien, pues a chingar Sí. a su madre, ¿qué me importa? Sí, sí. Entonces, cosas como así tan pequeñas, así insignificantes, como que el papá de ese niño de Clarence tenga, no, perdón, que las mamás de ese niño de Clarence sean dos, pues está súper bien, porque así dice: mira, no es tan raro, lo quieren, lo cuidan mucho, está bien el niño, o sea. Sí, el tema de la visibilidad es importante porque no solamente de normalizarle a los otros padres de que su hijo quizás tenga amigos que tengan dos mamás o dos papás, o que quizás tengan O un mamá, abuelo, solo, o un abuelo que lo cuide, o una abuela que lo cuide. Como que visibilizar familias distintas es importante para los padres y para los niños, porque los niños entienden que hay distintos y los distintos entienden de que no son tan distintos, que hay muchos niños que son como ellos. Mira, así como el del dibujito. Realmente la representatividad es muy importante en el crecimiento, es porque les da figuras a los pibes para empatizar, figuras a los pibes para que se puedan identificar y como que reflexionen. Y que es importante tener una figura, en este caso ficticia, con la que identificarte. Lo mismo que una figura podría ser un famoso, algo. Siempre es importante tener eso. Y yo banco mucho la representación, aunque le digan forzada, porque prefiero que un pibe sepa lo que es un homosexual, que sepa lo que es un gay y una lesbiana, a que no sepa lo que es. Y que no sepa lo que siente o lo que su amigo o amiga siente. Para mí es importante. Y es a lo que... Claro. Y es a lo que yo iba precisamente también con mi comentario que le hice. Sí. Dice... No sé, la persona... Dame un segundo, nada más déjale rápido si es este párrafo el que quiero leer. Sí, le hizo una respuesta larguísima. Acordar esa... Ok, ya. Lo que sucede es que también esta persona, lo que comenta al final del video, es que hace mal que los niños se expongan a este tipo de ideologías o de ideas. Sí. Entonces yo le coloco esto.
Finalmente, quiero acabar esta Biblia diciendo que tener un elenco diverso de personajes no hace mal a una serie. Esto, ojo, no lo dice en el video, es algo que yo estoy diciendo. Una serie de personajes de distintas ideologías, preferencias sexuales, de género o raza nos permiten explotar posibilidades que con otros personajes no podríamos. Ejemplo, Miles Morales, un Spider-Man. Digo, sí, al lo ser conozco. Al ser negro y al ser un de chico, Brooklyn, sí. A lo que voy es, al ser un chico latino y que vive en un barrio relativamente humilde, podemos verlo haciendo grafitis y escuchar música que de ninguna manera calzaría con Peter Parker, un chico blanco que vive en un barrio más decente. O sea, forzar a Peter a hacer eso, pues yo siento que sería más estúpido, ¿no? Sí, sería una burla, básicamente. Y a su vez nos permite ver también... Sí. Sí. Te permite y a su ver vez también. nos permite ver también... Y a su vez nos permite ver también que el mundo es mucho más vasto. Quiero decir, de no ser por Rugrats, no sabía que existe algo llamado Kwanzaa. Yo también. Cortar esta clase de contenidos. Sí. Cortar esta clase de contenidos, paradójicamente a lo que nos pide, solo nos haría más cerrados, independientemente de si son muy claros o más sutiles los mensajes que se dan, ya que es un primer acercamiento a otras formas de pensar. Y eso es necesario para desarrollar un pensamiento crítico, o es al menos como yo lo veo. Sí. Es que yo pienso igual. O sea, yo tuve una... O sea... Yo tuve una maestra... Sí, contame. Perdón, yo tuve una maestra que decía que los homosexuales eran malos. Uh-huh. Yo, un chavito de 8 o 9 años, Sí. escucho eso. Y Sí. yo digo, a ver, mi mejor amigo es Andrés. Sí. Si Andrés resultara ser homosexual, Sí. ¿significa que es malo, que tendría que dejar de ser su amigo? Yo digo, no, porque Andrés es muy buena onda, de vez en cuando me invita a papas, jugamos mucho, nos gustan las mismas cosas, salvo los hombres. O sea, ¿por qué tendría yo que odiarlo? Sí. Digo, y llegué con mis papás y le digo, oye papá, pues dijeron esto. Y mis papás, afortunadamente, eran gente abierta de mente y sí, me dijeron, no está mal que una persona sea homosexual. Pero tú imagínate, o sea, una maestra, que es una figura de autoridad para un niño pequeño de esa edad sobre todo, te dice, o sea, están mal. Sí. Y luego tus papás te dicen, sí, efectivamente, es una mierda eso. Te cierra la cabeza. Ponele. A mí me pasó algo parecido con mi hermanito. La profesora de mi hermano le dijo a mi hermano que hay juguetes de nena y juguetes de nene, y que hay juegos de nena y juegos de nene, que las nenas juegan a las muñecas y los nenes juegan a los autitos. Hicieron un juego que me pareció una cosa horrible, que era trabajos de nene y trabajos de nena. La nena era mamá, niñera, enfermera. Era esto, no es como un experimento social. La mina les hizo hacer eso. Y el nene era bombero, el nene era doctor, el nene era astronauta. Y era como... Y gracias al cielo, mi mamá, a base de gritarle, o sea, no le gritó, pero no se lo sacaba de la cabeza. Mi hermano, nene de 7 en ese momento, por esa manera de pensar de la profesora, se le quedó estancado en la mente que hay cosas de nena y cosas de nene. Y a mi vieja y yo nos oponemos totalmente a eso. O sea, vos podés ser lo que se te cante el culo. Claro, o sea, mientras lo hagas no está mal que una niña quiera jugar con Barbies, o sea. Sí, pero o sea... no la encasilles solamente a eso. O sea, podés jugar con Barbies y podés querer ser un astronauta. A mí me gusta jugar con peluches rosas y quería ser bióloga marina. Y puedo ser eso. You can be whatever you want to be. No los tenés que encasillar. Pero no puedes así cerrarlos, claro. Es que les cortás las posibilidades, los encerrás en cosas que ellos no tienen por qué estar encerrados por su género. Y yo me acuerdo que yo tenía profesoras así. Y me acuerdo de haber visto, veía muchos Rugrats y vi la película de los Rugrats y vi a la mamá de Angélica. Y yo quería ser como Angélica y como su mamá cuando, quería ser la mamá de Angélico cuando sea grande. Y sé que suena re tonto, pero fue re importante para mí ver mujeres como la mamá de Angélica. Como una business woman. ¡Ay, soy increíble! Yo quería hacer eso, pero era muy chiquita y quería hacer eso así. Pero bueno. Claro, y ahorita te van a llegar la gente a decirte, no, pero es que la mamá de Angélica también estaba mal, porque era una adicta al trabajo y que la chingada. Pero... Y era como que, pues sí, o sea, pero
Era como que el recurso cómico, entre comillas, Sí, pero una cosa no tiene por qué quitar a la otra. pero sí era re buena madre la mamá Angélica, tipo, le da un montón de atención a Angélica y todo el tiempo le decía, ay, podés hacer lo que quieras, ¡ah! Trabajo. A lo que voy es que Rugrats era muy buena serie. Además, Rugrats tenía una directora mujer, era una pareja, me gusta mucho eso, que hayan trabajado como pareja. La cuestión es que, nada, la representación es importante, sobre todo en series infantiles, porque le da voz y le da conocimiento a los pibes de cosas que quizás no conozcan y que sus padres no quieren que conozcan. Porque quizás muchas veces tus padres te van a negar de ciertos conocimientos que necesitas para terminar de formar tu identidad, que te lo van a negar, pero quizás vas a la casa de un amiguito y tu amiguito no te va a contar lo que aprendió él, pero vas a ver la tele y vas a ver que existen mujeres como la mamá de Angélica, que te puede gustar una persona de tu mismo género y que los negros no son todos chorros. O sea, básicamente la representación sirve para darle voz a personas que no la van a tener. O sea, que no la tienen. Es garantizarle una voz a esas personas que sufren mucha presión. O sea, a mí me pasó Y eso. te digo, o sea, Me siento no es muy algo malo. No es malo. Yo me sentí tan Digo, identificada con lo que dijiste. pluriculturalidad, ¿qué pasó con eso? Yo me sentí muy identificada porque yo tampoco sabía lo que era Kwanzaa. Y vi el capítulo de Rugrats y fue como, uy. Mira, tampoco sabía Claro. lo que era. Ay, esta de los judíos, que es como la Navidad judía. Sí. Eh, ¿Cómo se llama esa cosa? sí. El... el- No sé, ¿cómo se llama? También aprendí lo que era el Me la tengo en bar. la punta de la- Aprendí lo que era el bar mitzvah. Bar mitzvah, ajá. No, Bueno, el no bar sé si- mitzvah es el cumpleaños judío, creo. Y Ajá. aprendí lo que era el bar mitzvah también con dibujitos animados. El Hanukkah. Y el Hanukkah. Eso también por Rugrats. Aprendí lo que era el bar mitzvah por dibujitos. No me acuerdo cuál dibujito. Y lo que era... Ay, Y no es que seas judía ahora. no soy judía, pero sé lo que es eso. Bueno, a lo que o voy- sea, es No, importante. no, o sea, lo que voy es que ese es el miedo, ¿sabes? Que Ajá. tienen un loco estas personas. Dicen, es que si ponemos esos contenidos se van a convertir en eso. Y no necesariamente. Es que Puede influir y eso no se puede no negar. es malo. Es que no Pero es malo. no es un factor determinante, ¿vale? Sí, lo que yo le respondo, yo antes decía lo mismo que vos, ¿no? Pero una vez me puse a reflexionar. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si yo después de saber lo que es el judaísmo me quiero transformar en el judaísmo? ¿Cuál es el problema si ahora que yo sé lo que es el lesbianismo me decido decir soy lesbiana? ¿Cuál es el problema? ¿Entendés? Es como que esa es una manera que tienen las personas de defender su homofobia o sus fobias, por así decirlo, su racismo. Claro, o sea, ¿Entendés? Porque es como cuando... ¿y si se transforman en Ajá. eso? ¿Y qué pasa si se transforman en eso? ¿Te molesta si se transforman en eso? ¿Entendés? Ese es el... Es que tenemos un problema aquí. ¿Tenés un problema con transformarte en judío? Hay una... Hay esta película de... Bueno, punto por punto, ¿no? Es como cuando decían, es que si los adoptan los homosexuales se van a convertir en gays. ¿Y cuál es el puto problema con que se conviertan en gays? Sí. Pero no, o sea, me dio mucha risa. Odio esta página, mierda, no le voy a decir. Pero es una página de Facebook que pone que la película de Pixar, la nueva que sacaron de Unidos, fue un fracaso en taquilla porque presentó al primer personaje LGBT abiertamente. Y es un personaje que no aparece más de una escena. Sí. Y claro, o sea, dice, falló taquillamente por eso, cuando la realidad es que todos estamos encerrados ahorita. Sí, O sea, eso es un factor más importante que eso. sí. Pero a mí lo que me llama la atención es que, entonces, imaginemos por un momento que es cierto, que falló por eso. Ujú. Estamos diciendo que una película fracasó taquilleramente nada más por un personaje homosexual. Eso creo yo habla mucho de nosotros más que de la película. Sí, habla ¿Sabes? muy mal de La culpa- nosotros. Habla muy mal de nosotros. Tipo... Es como, ¿what? Sí, o sea, ¿por qué está mal? O sea, creo que está Igual, bueno o sea, poner en ajá. contrapunto. ¿Y cuál es el problema si te transformas en eso? Es como ese miedo oculto al distinto, ¿no? Que tenés al distinto a mí. Claro. Bueno, nada, qué sé yo, está bueno. Yo te digo que
no estamos, bueno, al menos yo pienso, ¿no? No estamos diciendo que, pues sí, en caricaturas de niños pongamos temas muy maduros, chavito. Sí, no, O sea, no digo que todo pongas a su violaciones tiempo, en pero- series animadas para Claro, niños. claro, o sea, Digo que en series adultas, si quieres tratar el tema, trátalo, qué sé yo. claro, o sea, no estamos Sí, diciendo que pues pero simplemente- pongas a Finn en una fiesta a emborracharse y que se bese con Jake y ahora entienda que hay una Sí. sexualidad más allá de la dulce princesa, no, No, a lo que voy es que... ¿a poco se pueden hacer esas cosas? A lo que voy es que creo que está bueno y es positivo que más artistas quieran meter personajes que no son parte de la norma en sus series. Y lo veo totalmente positivo, lo veo totalmente sano y me parece que la gente debería empezarlo a ver de la misma manera. ¿Y qué piensas sobre el tema de que si un personaje es o sea, que no importa la sexualidad de un personaje, solo importa que esté bien escrito? ¿Y crees que... O sea, es medio ridículo eso porque la persona, tipo, la sexualidad se basa, tipo, es una parte muy importante de la identidad del ser humano en general. O sea, y la sexualidad es mucho más profundo de que me gusta o no. O sea, Foucault escribió muchos libros que se llaman Historia de la Sexualidad y son todos largos. Hablan de la relación de poder. Vamos, me voy- ya todos sabemos que Facul era un güey que le gustaba que le pegara. Foucault nos representa... Foucault es ese güey que nada más que se quiso hacer inteligente para que no le dijeran que sus gustos eran raros. representa a la comunidad LGBT, que es un intelectual y BDSM. Yo, básicamente. De real. No, mentira. A lo que voy es que a los nerds gays nos gusta Foucault. Ay. Bueno, la cuestión es que... Lejos de jugar. De tantos libros, Foucault, nada más para decir que te gusta que te peguen con un lápiz. Y que soy muy gay, sí. La cuestión es que... No, lejos de jugar. Es importante la sexualidad de un personaje. Le agrega profundidad en realidad, ¿entendés? Le agrega complejidad. O sea, sí... O sea, mientras que esté bien escrita su sexualidad, me parece copado. A mí me da un poco de paja que el tema de la sexualidad se trata tan poco en realidad, porque me parece que es una etapa muy humana, ¿entendés? Es humano, sentimos cosas por otros seres de manera sexual, sentimos romance, de la misma... Sentimos pulsiones, sentimos deseos, y es humano. Me sorprende que hay muchas obras muy adultas o obras de adolescentes. Las obras de adolescentes que no hablan del tema de sexualidad, yo estoy así. Tipo, ¿por qué no lo haces? Tipo, es como la mejor época para hablar del tema y hablarle del tema a los otros. Y sin embargo, las obras más famosas que veo que hablan del tema, lo hablan de manera totalmente negativa. Pienso en Kids. ¿Viste esta película sobre el SIDA? Es del 70-80. Del 80 y ¿Es la de Bienvenido al Mundo del SIDA? Sí, ese, Kids. No la he visto, pero sí ubico la escena. Ajá. La cosa es que es muy famosa. Y como que habla re negativamente de la sexualidad y está dirigida a un público adolescente. Y si no tenés películas como Juno, que también hablan de manera muy negativa de ser sexual. Y no sé, para mí, mientras que los crías bien, o sea, me parece más falso escribir, que vos quieras escribir personajes profundos y que estos carezcan de ser sexual. Me parece que si querés escribir un personaje profundo, el ser sexual tiene que ser implícito. Tiene que estar ahí. Y si no está ahí, ser asexual es un tipo de... es parte de la comunidad LGBT, es como un tema no tratado y que profundizar en eso es interesante. O las otras como espectros de la demisexualidad, o las otras maneras de relacionarse, como la poligamia, la monogamia y todo eso, y expandir sobre lo que tu personaje siente sobre eso, lo único que hace es enriquecerlo. O sea, eso lo enriquece. O sea, el ser sexual es parte del ser humano. Y insisto, Claro. que tu personaje carezca de sexualidad y sea, sobre todo si es algo para adolescentes o adultos, es como que lo estás escribiendo bastante vacío. Tipo, le falta algo a tu personaje. Yo siempre siento eso, Sí. sobre todo en historias románticas. O sea, ¿qué les pasa? Están saliendo hace 24 episodios y ni un beso se dieron. Esto no es real. A mí esto no me parece que sea muy real.
señora mangaka. Bueno, de todo. No, lejos de chistes. Me parece que sí, que le agrega profundidad. O sea, pero el problema es que si tu personaje solo es conocido por el gay, la verdad es que es medio aburrido. Pero si tu personaje tiene Ujú, profundidad. Ni totalmente. siquiera digo que sea gay, simplemente que digo que sea heterosexual. ¿Querés un hombre heterosexual blanco? Agregale complejidad a su sexualidad, porque la mayoría tipo de personajes que son hombres heterosexuales blancos que desarrollan su sexualidad es como medio... Sí, le gustan las tetas y coger. Eso no es desarrollar la sexualidad de tu personaje, eso es nada, ser un blanco. Un güey Sí. más. Un güey más, ¿no? Sí, tipo... Por ejemplo, hay un buen libro que desarrolla este tema que es Demian de Hermann Hesse. Que el chabón no está hablando todo el tiempo de que le gusta coger. Pero de alguna manera, a través de su crecer, Hermann Hesse mete el elemento de sexualidad de una manera... Demian es uno de los... Demian no, el protagonista de Demian. Demian es el amigo del protagonista, no me acuerdo era el nombre. Sinclair. Ese es el apellido. Sinclair es uno de los mejores personajes escritos en la literatura y en general en las artes, y es un personaje que su sexualidad está muy presente, sobre todo en el final. En el final es muy clara. Es muy clara la orientación del personaje al final y la orientación del autor. Pero, nada. Ajá. Voy a En Cerebus, por ejemplo. Sí. Ya rápido, ¿no? En Ujú. Cerebus, por ejemplo, platican que hay un arco que se llama Guys, Ujú, o sea, chicos en inglés. ujú, Y todo el arco se desarrolla en una taberna, porque para ese punto de la historia Cerebus es dueño de esa caverna y ujú. llegan unos amigos muy cercanos de él a vivir ahí. Sí. Y es mucho de que se emborrachan, hacen chistes y no sé qué tanto, o sea, pero llegan a Sí. hacer chistes muy, muy machistas. O sea, ¿qué pasa? Que llega un punto en donde llega el interés romántico de Cerebus. Sí. Y esta chica empieza a vivir con ellos. Ujú, Y en una de esas noches de borrachera, uno de los chicos dice: hey Cerebus, ¿tú sabes por qué las mujeres tienen la regla? ujú. Y Cerebus dice: no, ¿por qué? Dice: porque se lo merecen. Así, ¡pum! Y el otro chavo que está en la taberna se empieza a reír junto con él, con todo el chiste. Y Ujú. Cerebus dice: espérate. Sí. como que nos estamos pasando, ¿no? Y aparte está Sí. la chica. interés romántico. Ujú, La chica dice, o sea, la chica se levanta sí. y llega a la puerta y la abre y le dice: Cerebus. Ujú, Y ahí Cerebus entiende que, bueno, o sea, o me voy con ella o me quedo con estas personas. sí. Y si no han leído el arco, tiene todavía muchísimo más importancia esa despedida, Ujú, porque había ocurrido lo mismo, pero con ese mismo personaje, con todo el chiste. ujú. Y entonces Cerebus comprende lo que le dijo en ese entonces y por qué lo hizo, porque Cerebus la había como que recriminado mucho, Sí. pero no entiende por qué y todo eso. Entonces, a pesar de que Dave Sim sea un misógino de Sí, sí. cuidado, pues tiene estas cosas. Y dices: wow. ¡Wow! Sí, sí, sí. Es que sí, Y bueno, totalmente. más adelante. Uf. Uf, sí. O sea, Alan Moore, mi loco favorito. En su documental de 2 horas que me lo estuve viendo la otra vez, habla de que tiene una sección en ese documental de 20 minutos hablando sobre la importancia de la sexualidad en las cosas que le escribe. Vean el documental de Alan Moore. ¿Cómo se llama? Lo voy a googlear. Pero está en YouTube, tipo, buscan documentary Alan Moore y les aparece. A ver, estoy googleándolo en YouTube. Bueno, estuvimos hablando bastante. Llevamos 1 hora y Sí. 40 de live stream, así que vamos cerrando. 1 hora 40, puta, sentí que llevábamos más. Se llama The Hablamos muchas Mindscape cosas. of Alan Moore. La mente Ok. de Alan Moore. Está muy bueno. Está subtitulado al español en YouTube y está en inglés, el original también. Así que cerrando. Consuman obras
de mujeres. Porfis, si quieren que las cosas mejores empiecen a darle nombre. Pero ese no fue el tema de que discutíamos. Era si la política del arte era buena o mala. Sí, obvio que es buena porque es implícita en su forma de arte. Y el Claro, arte y no es porque tengas radical. claro, y no porque tengas a dos papás en una serie para niños es forzosamente una forma de propaganda. Ah, sí. E igual, y aunque sea una propaganda Bueno. política, no le saca el valor artístico a la obra. Eso. También, sea, también, tipo- definitivamente. Le pasé una página al Missy que cualquier persona que esté escuchando esto, por favor, vaya. Se llama, la de los carteles comunistas, se llama ChinesePosters.net y tiene un montón de grabados que se hicieron durante las distintas épocas de la revolución socialista en China, que son obras de arte hermosas. Y están divididas por periodos y ves los cambios de técnica y todo eso, a quien apelaba cada uno y por eso cómo cambiaban, cómo se manejaba la imagen. O sea, busquen obras. Si no me creen, busquen la obra de Lacroix, busquen la obra de Goya. O sea, Goya hace los fusilamientos de Goya, que es otra obra con mucha carga política y es una obra hermosa. Así que eso, no le agrega valor, más copado. ¿Tenés un mensaje? Tíralo en tu obra. Ana Mendieta, tipo, yo estaba pensando artistas. Ana Mendieta, Delacroix, Goya, Frida, Bernie, Diego Rivera. O sea, tenés como de sobra, ¿viste? Latinoamericanos, europeos, lo que vos quieras. Ana Mendieta es contemporánea, seguro les va a gustar. Hay otro fotógrafo que es francés, que es el que puse la imagen al comienzo, pero no me acuerdo el nombre. A lo que hoy es que hay artistas de sobra, pongas a averiguar. Missy, mensaje final. Eso también muy parecido, o sea, no porque una obra sea un encargo de gobierno quiere decir que carece de valor artístico. Eso es más que nada de el artista que vaya a hacer eso. Y si carece, va a carecer igual si fuese o no por un encargo. Exactamente. O sea, ¿Viste esta si animación? eres un buen artista, vas a dar todo de ti. O sea, digo, obviamente va a haber esos de que no, es que yo no quiero trabajar para el gobierno. Claro, o sea, se vale todo eso, pero no es a ese punto a lo que voy. O sea, es que si tú no tienes una visión tuya, pues no importa si estás haciendo política o no, va a carecer de valor. Sí, totalmente. A eso voy, ¿no? Totalmente. O sea, qué sé yo, la Capilla Sixtina fue un encargo del Papa a Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel o... Miguel Ángel, sí. Sí, porque es el de la estatua, sí. Sí. O Leonardo da Vinci. Miguel Ángel, ¿no? No De dije... hecho, sí. Capilla Sixtina. Bueno, lo que voy es eso. No sean como yo que me saqué un 8 en todas mis clases de historia del arte y presten atención a los artistas que le dice la profe. Capilla Sixtina. Sí, ya sé que lo hizo Pontelli. Estoy buscando quién pintó la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, sí, no estaba mal. Sí, Fue era Miguel Ángel. Fue Miguel Ángel. No me iba tan mal en las clases. Un 8 es una buena nota. Bueno, conclusión. Estas fueron... ¿Querés agregar algo más, Missy? Para ir cerrando. Eso, perdón por de nuevo irnos por las ramas, pero bueno, así somos. Esta es la idea. Si están escuchando esto, seguramente lo escuchan en mi canal. Síganme en este Twitch. Si están escuchándolos desde HD a 4K, síganme en HDs. Hacemos streams generalmente los sábados, pero cuando puedo. Él fue Missy The Critic. Síganlo tanto en YouTube como en Twitch. Y hasta la próxima.